Muchísimas gracias, colega Edson, colega José Emilio. Yo soy el agradecido por esa generosa presentación. Agradecido a ustedes por la amable invitación para ser parte de un acto de solidaridad a la que siempre debemos estar presentes con nuestro querido amigo Freddy. Agradecer a los participantes que se han inscrito en este curso de actualización, porque a tiempo de inscribirse están colaborando con una causa noble para nuestro amigo Freddy. Las veces que sea necesario ser partícipe de un acto de esta naturaleza de solidaridad, siempre estaré presente. Me han pedido abordar la acción de amparo constitucional. Tengo 45 minutos y obviamente una acción de amparo constitucional desde una perspectiva doctrinal me lleva cuando menos, como mínimo, 5 horas reloj. Entonces he preparado una presentación orientada a responder, ojalá logre así, a la expectativa de los amables colegas, abogados, jueces, fiscales, estudiantes universitarios que generosamente son parte de esta actividad solidaria, eh, para transmitirles un poco las experiencias sobre cómo tramitar la acción de amparo. Por lo que prescindiré la parte teórica, doctrinal, de lo que es el amparo, su naturaleza, prescindiré la descripción del procedimiento propiamente respecto a la identificación de la autoridad competente, legitimación activa pasiva, porque de hacerlo pues no me alcanzaría tiempo. Entonces he preparado una exposición, reitero, mucho más práctica y ojalá de verdad sea útil para los colegas. Luego que me permitan habilitar, compartir pantalla para que pueda utilizar unas diapositivas que he trabajado para poder ilustrar un poco a nuestros amables asistentes con esas diapositivas. Bien, ya está habilitada la plataforma, doctor. Adelante. Okay. ¿Se ve, cierto? ¿Se ven las diapositivas? Se ve bien. Gracias. Se ve bien, Gracias. A ver, comienzo simplemente por ubicar, recordarles que la acción de amparo es un proceso constitucional de naturaleza tutelar de tramitación especial sumarísima y tiene por finalidad restablecer, restituir de manera oportuna, inmediata y eficaz los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración por acciones, omisiones o determinaciones ilegales e indebidas de autoridades públicas y de personas particulares. Este es el concepto generalizado que manejamos de la acción de amparo constitucional, recordando que se configura sobre la base de principios de la subsidiariedad, de la sumariedad, además de el principio de inmediatez, que tiene tanto la vertiente positiva, que supone que la acción debe ser el mecanismo de protección inmediata, oportuna de los derechos vulnerados o amenazados de vulneración, y la vertiente negativa de que además hay que plantearlo dentro de un plazo razonable que normativamente está fijado en 6 meses. Yo creo que será útil, como dije al iniciar, al introducir mi intervención, que podamos ver la parte práctica, esencialmente práctica, de cómo plantear una acción para aproximarnos al logro de la tutela correspondiente. No podemos garantizar que se logre con ninguna fórmula la tutela, porque eso depende de otro tipo de factores ajenos al profesional abogado, como empezando por la alineación filosófica del juez o de los miembros del tribunal que conozcan, sustancien y resuelvan, porque será diferente el accionar de un jurista alineado a la corriente neo-justnaturalista, será diferente de aquel jurista alineado
a la corriente del neopositivismo, será diferente de un jurista alineado a las corrientes del neoconstitucionalismo, como la corriente garantista, la corriente principalista o la corriente de los derechos. Por lo tanto, lo más que podemos hacer es compartir experiencias que de ninguna manera serán tomadas como una receta o una fórmula, porque sabemos que en derecho no existen ni recetas, fórmulas ni modelos. Entonces, yo quiero empezar por algo elemental desde mi punto de vista, cómo plantear una acción de amparo constitucional. Más allá, reitero, de ese marco teórico procesal, cómo hacer en la práctica el planteamiento de una acción de amparo constitucional sobre la base de la experiencia. Lo que voy a hacer es transmitir un poco la experiencia profesional. Considero yo vital para encarar esta labor profesional el punto de partida de determinar la situación jurídica. Esto es como aquello que hacen los médicos cuando uno asiste a una consulta. Lo primero que hacen es diagnosticar la enfermedad antes de suministrar algún tratamiento o disponer una cirugía. Tienen que diagnosticar con una precisión la enfermedad y sobre esa base determinarán si enfrentan el problema del paciente por la vía de un tratamiento con suministro de medicamentos o llevarán a cirugía para posteriormente complementar un tratamiento. En el plano jurídico, yo considero vital comenzar por determinar la situación jurídica del cliente que acude a solicitar los servicios profesionales de un especialista en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. ¿Y cómo hacer esta tarea de determinar la situación jurídica? Supone establecer, en primer lugar, ¿qué ámbitos del derecho involucra el conflicto jurídico? Por supuesto que lo primero que hay que definir es si la problemática que nos está planteando el cliente es un conflicto jurídico. De ser un conflicto jurídico, ¿qué ámbitos del derecho involucra ese conflicto? Lo más corriente será que inicialmente involucre el ámbito penal o el ámbito civil, el ámbito familiar, administrativo, tributario, pero que accesoriamente involucre al derecho constitucional y eso convocará a nuestros servicios especializados en derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Si involucra el ámbito constitucional, el siguiente paso que considero importante es definir y determinar de qué naturaleza es ese conflicto constitucional. Porque como especialistas conocemos que en el ámbito constitucional pueden haber tres tipos de conflictos: un conflicto normativo, un conflicto competencial o un conflicto tutelar. Y eso dará lugar a que definamos la estrategia. Por ejemplo, si es un conflicto normativo, entonces nuestra estrategia será atacar aquella norma que contradice, que la Constitución infringe la Constitución, las normas del bloque de constitucionalidad y que será aplicado en el proceso en el que se encuentra nuestro cliente. Nuestra estrategia seguramente será plantear una acción de inconstitucionalidad dependiendo del momento en que se encuentra nuestro cliente, será por vía abstracta o por vía concreta. Puede haber también un conflicto constitucional competencial, ya sea por usurpación de funciones o ejercicio de una jurisdicción y competencia no reconocida por la Constitución y la ley, que vicia de nulidad y encuadra en los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 122 de la Constitución, lo que nos generará la definición de una estrategia de plantear un recurso directo de nulidad, o si se trata de invasiones de competencia de un nivel de gobierno hacia otro nivel de gobierno, nuestra estrategia será activar las acciones de conflicto de competencia, sea positivo o negativo. Y la tercera posibilidad es que se trate de un conflicto constitucional de naturaleza constitucional, tutelar. Estaremos ante un conflicto constitucional de naturaleza tutelar cuando estamos frente a acciones, omisiones o determinaciones ilegales que vulneran derechos fundamentales o amenazan de vulneración los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y el bloque constitucional. De ser así, entonces tendremos que
establecer con claridad qué derechos están siendo vulnerados, fueron vulnerados, están siendo vulnerados o están en amenaza de vulneración. Este es un tema muy importante para definir nuestra estrategia y en esa definición tenemos una gama de 5 acciones de defensa, como denomina la Constitución, o acciones tutelares, como yo denomino en mi libro Jurisdicción Constitucional. Tenemos la acción de libertad, si estamos frente a la lesión del derecho a la libertad física, derecho a la vida y los derechos conexos, podría tratarse de vulneración de derechos colectivos o intereses colectivos. Estaremos frente a la posibilidad de definir la estrategia con una acción popular. Estaremos ante la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa como un componente de la dimensión positiva del derecho a la privacidad e intimidad, y estaremos con acción de protección de privacidad que extraordinariamente ya lo ha desarrollado mi apreciado discípulo, amigo y colega Alan Vargas. Podríamos estar ante la vulneración del derecho, exigir el cumplimiento de la Constitución y las leyes frente a una conducta renuente de la autoridad pública, tendremos la acción de cumplimiento. Si estamos ante la vulneración del resto de los derechos, del ámbito civil, político, del ámbito económico, social y cultural, estaremos ante la necesidad de plantear una acción de amparo. Entonces, si estamos en ese ámbito de un conflicto constitucional de naturaleza tutelar, donde se vulneran aquellos derechos que son objeto de tutela por la acción de amparo, entonces, bueno, ahí ya tenemos todas las bases. Hemos determinado que se trata de un conflicto jurídico que involucra, entre otras, materia constitucional y que por lo tanto es un conflicto de naturaleza tutelar y que, consecuentemente, estamos ante una situación de acciones, omisiones, determinaciones que vulneran los derechos fundamentales, civiles, políticos o económicos, sociales, culturales en su dimensión individual, que serán objeto de protección de la ley. Entonces, sobre esa base tenemos que definir la estrategia legal. Esa estrategia legal, si es de acción de amparo constitucional, porque por todo lo que acabo de mencionar, entonces definimos que plantearemos una acción de amparo. Yo creo que este es el primer momento más importante para poder plantear una acción de amparo. Si estamos ante esa situación de definir como estrategia la presentación de una acción de amparo constitucional, inmediatamente tenemos que tener la claridad sobre la procedencia de la acción de amparo. ¿Contra qué procede la acción de amparo? Ahí tenemos claramente que esta acción tutelar procede por definición del artículo 128 de la Constitución y el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, que procede contra acciones, contra determinaciones o contra omisiones, cualquiera de ellos que sean ilegales o indebidos, en razón a que el ejercicio de los derechos fundamentales y derechos humanos no es irrestricto ni absoluto, lo que implica que el Estado legítimamente y válidamente puede restringir o limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, así lo estipula el artículo 32, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 28 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que sin embargo, esa limitación o restricción que el Estado puede imponer no está librada a la discrecionalidad del Estado y sus agentes gubernamentales, sino está sujeta al cumplimiento de condiciones de validez constitucional y de validez convencional, a saber, de la concurrencia del principio de reserva de ley, es que la limitación, restricción tiene que ser definida por una ley en su sentido formal, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus opiniones consultivas 585-686. Segunda condición de validez es el fin legítimo perseguido, fin constitucional legítimo que se persigue con la limitación, restricción del derecho
del ejercicio de los derechos fundamentales. Tercero, el principio de proporcionalidad, es decir, que la medida con que se va a restringir o limitar tiene que ser proporcional al fin constitucional legítimo perseguido. Y finalmente será el principio de reserva judicial y excepcionalmente de reserva administrativa. Entonces, si estuviésemos ante una figura de restricción, de limitación legal del ejercicio de los derechos humanos, no corresponde plantear la acción de amparo. La acción de amparo procederá para los casos de acciones, determinaciones o omisiones ilegales e indebidas, vale decir, de medidas que no han cumplido con uno de estas condiciones de validez o todas las condiciones de validez. Y eso lo tenemos que tener muy en claro para no presentar una acción de amparo que está naciendo muerta porque nos denegarán la tutela demandada. Realizada esa determinación, considero que el siguiente paso es la verificación de la no concurrencia de causales de improcedencia. ¿Por qué? Porque el artículo 53 de la Constitución establece causales de improcedencia de la acción de amparo, entre ellos la primera vinculada con el principio de subsidiariedad, el no agotamiento de las vías legales ordinarias o de haberse hecho uso de las vías legales ordinarias que no han concluido aún en su sustanciación y están pendientes de resolución. Sobre el tema hay abundante jurisprudencia, las puedo citar entre las primeras, la 0475-2001, la 0428-2012, ya de la tercera etapa del Tribunal Constitucional, o la 0589-2012, entre otras, donde se reitera esta doctrina de que la acción de amparo solo puede ser interpuesto cuando no existan o se han agotado todos los recursos ordinarios que la ley franquea. Es importante tener presente que en la sentencia constitucional 1337/2003, el Tribunal Constitucional estableció toda una doctrina, una línea jurisprudencial, diríamos así, estableciendo las subreglas sobre la improcedencia de la acción de amparo por el principio de subsidiariedad. Sin embargo, también es importante tener presente que a esa regla de la subsidiariedad se estableció inicialmente por vía jurisprudencial, hoy por vía normativa, artículo 54 de la Constitución, excepciones de procedencia directa de la acción de amparo cuando se esté ante una posibilidad de un daño irreparable o perjuicio irremediable, desarrollado esto a través de las sentencias 0052-2012, 0084-2012 y 1941-2012, para citar ya de la última generación del Tribunal Constitucional y no remitirnos a sentencias del primer Tribunal Constitucional. También por vía jurisprudencial se ha establecido otras excepciones a esta regla de la subsidiariedad, como la situación de vías o medidas de hecho que podrían dar lugar a la presentación directa de la acción de amparo sin haber agotado las vías legales ordinarias, consultando como sentencia hito la 0292-2012. Otra excepción es cuando se está ante la vulneración de derechos de personas pertenecientes a grupos de prioritaria atención o grupos vulnerables, como es el caso de mujeres embarazadas y la vulneración de su fuero constitucional de estabilidad laboral. Entre las sentencias de esta tercera generación del tribunal, que inicialmente se desarrolló por vía jurisprudencial del primer Tribunal Constitucional, que luego se positivó en el artículo 48 de la Constitución. Consultar la sentencia 0102/2012. Personas con discapacidad, sentencia 1052/2012. También para los casos de necesidad de proteger derechos sociales frente a incumplimiento de combinatoria de reincorporación a la fuente laboral, hay abundante jurisprudencia, pero puedo citar los más importantes: la 1957-2012, 1917-2012, 1946-2012.
frente a la vulneración del derecho a la seguridad social, sentencia constitucional 1154-2012, salarios y sueldos devengados, sentencias 2570, 2012, 0368, 2013, cuando se vulnere el derecho a la educación, sentencia 0080/2012. Estas son, entre otras, las excepciones a la primera causal de improcedencia que está vinculada con el principio de subsidiariedad. Otra causal de improcedencia, expresamente definida por el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, se trata de actos consentidos libre y expresamente. Sobre la materia hay jurisprudencia desarrollada en la sentencia 0222/2012, la cesación de hechos denunciados, sentencia 1057/2012, la considerada constitucional sustracción material profesionales abogados, una vez definida la estrategia legal de plantear una acción de amparo constitucional, después de tener la claridad sobre las causales de procedencia, también es importante que verifiquemos si no concurre alguna de estas causales, porque si concurren, presentada la acción, en la fase de admisibilidad podrá declarar el juez o Tribunal de Garantías Constitucionales la improcedencia in limine de la acción de amparo constitucional. Al margen de estas causales tasadas normativamente, por la vía jurisprudencial también se han desarrollado causales de denegatoria, entre ellas que se denegará la acción de tutela sin ingresar al fondo frente a la solicitud de cumplimiento de resoluciones de otras acciones de defensa, lo que supone que la acción de amparo no debemos utilizar para pedir al juez o Tribunal de Garantías disponga el cumplimiento de resoluciones emanadas de otras acciones de defensa. Sobre el tema, una de las sentencias que es útil consultar es la 0081/2014-S3. También se generará la denegatoria sin ingresar al fondo frente a solicitudes de cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas, salvo, dice el Tribunal Constitucional, cuando se trate de derechos como la vida o de grupos de prioritaria atención. Sobre el tema, consultar la sentencia constitucional 2056/2013. Finalmente, además de esas causales de improcedencia y causales de denegatoria, por vía jurisprudencial desde la primera época del Tribunal Constitucional se han establecido causales de denegatoria como parte de las autorrestricciones que se impone la jurisdicción constitucional cuando asume la tesis positiva o permisiva de la procedencia de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales basadas en aparente calidad de cosa juzgada. Hago énfasis en esto porque veo con profunda preocupación cómo esta intencionalidad de imponerse autorrestricciones en un tema que es objeto de debate aún en el mundo entero sobre si procede o no la acción de amparo contra decisiones judiciales pasadas en calidad de cosa juzgada, y hay las dos posiciones, la positiva y la negativa, y en la positiva hay dos vertientes, la positiva irrestricta y la positiva restringida. El Tribunal Constitucional, desde sus primeras sentencias, se alineó a esta tesis permisiva de la procedencia de la acción de amparo contra decisiones judiciales pasadas en aparente calidad de cosa juzgada, pero fue una alineación positiva restringida. Por lo tanto, se impuso restricciones como el Tribunal Constitucional. Pero entiéndase que estas restricciones son con relación a decisiones judiciales que tienen la aparente calidad de cosa juzgada. Sin embargo, en la práctica se ha extendido estas restricciones, autorrestricciones, a casos provenientes del ámbito administrativo, lo cual, desde mi punto de vista y con profundo respeto a los resultados del Tribunal Constitucional, que sucesivamente han venido ampliando, tanto del primero, el segundo y el tercero, es que me parece un exceso que tiende a desnaturalizar el carácter tutelar de la acción de amparo. Pero concretamente veamos cuáles son esas causales de denegatoria por autorrestricción. La inexistencia de relevancia constitucional en los errores procesales o procedimentales denunciados por vía de acción de amparo.
Está claro que si hay errores procesales o procedimentales, pero que no tienen relevancia constitucional, porque de rectificarse sus errores, el resultado será el mismo. No tiene sentido anular un proceso para llegar al mismo resultado, simplemente contribuiría a la retardación de justicia. Entonces habrá relevancia constitucional si es que como consecuencia de los errores procedimentales o procesales se ha causado un total estado de indefensión a la parte procesal, lo que es necesario, pues, revisar ese proceso, anular para que se reconduzca. Habrá relevancia constitucional si como consecuencia de los errores procesales corregidos estos, el resultado será diferente, corresponde revisar, porque ahí sí existe relevancia constitucional. Sobre el tema se puede consultar la sentencia, diría 1262-2004, de 10 de agosto, y una sentencia consolidadora 2472-2002. Una segunda autorrestricción que genera una causal de denegatoria de la tutela demandada es la no valoración de la prueba por la jurisdicción constitucional. Está claro que si bien procede la acción de amparo contra decisiones judiciales basadas en aparente calidad de cosa juzgada, pero eso supone que el tribunal o la jurisdicción constitucional no es una cuarta instancia, no desplaza a la jurisdicción ordinaria, porque no dilucida el fondo de la problemática planteada en el proceso judicial del cual emana el amparo o la acción de amparo. Simplemente repara la ilegalidad, pero la decisión final corresponde a la jurisdicción ordinaria. Y por lo tanto también la valoración de la prueba producida por las partes corresponde a la jurisdicción ordinaria. No puede realizar valoración de la prueba producida en el proceso ordinario de donde emana la acción de amparo, la jurisdicción constitucional. Lo más que puede hacer la jurisdicción constitucional es verificar si en el proceso probatorio el juez de la jurisdicción ordinaria del tribunal ha incurrido en graves vulneraciones de derechos fundamentales de una de las partes, porque no ha admitido la proposición probatoria. Habiendo admitido, no ha permitido la producción de probatoria. Habiendo admitido y habiendo permitido la producción, no ha valorado, no ha interpretado y argumentado la prueba. Son errores procesales. La Corte Constitucional colombiana denominaría defectos procesales de la autoridad judicial, y caso en el que lo que se puede denunciar por vía de acción de amparo son estos errores en la valoración de la producción y valoración probatoria, para lo que hay que cumplir con una carga argumental. Es importante revisar la sentencia 0481-2006 de 22 de mayo, que sienta las bases y que luego se ha ido confirmando y consolidando esa línea jurisprudencial. La tercera causal de denegatoria como parte de las autorrestricciones es la no interpretación de la legislación, donde en los procesos judiciales, reitero, la autorrestricción es respecto a procesos judiciales, no a procesos administrativos. Y esto es que, como procede la acción de amparo contra decisiones judiciales basadas en aparente calidad de cosa juzgada, pero de manera limitada, no irrestrictiva, y por lo tanto, la interpretación y aplicación de la legislación ordinaria para dilucidar la problemática planteada en el proceso ordinario le compete al juez o tribunal de la jurisdicción ordinaria, no al Tribunal Constitucional, porque si fuera al tribunal, estaría desplazando a la jurisdicción ordinaria y se estaría convirtiendo en una instancia de parte de la jurisdicción constitucional o en una cuarta instancia, y no lo es. Por lo tanto, no corresponde pedir a la jurisdicción constitucional que haga la interpretación de la normativa aplicable al proceso ordinario. Lo que se le pide a la jurisdicción constitucional es verificar la interpretación realizada por el juez o la autoridad o el tribunal de la jurisdicción ordinaria, y que en esa labor de interpretación haya cumplido con cánones universales de interpretación, a saber, los principios de interpretación, criterios de interpretación, métodos de interpretación. Y es lo único que puede verificar el tribunal para, en caso de constatar que hubo errores
dejar sin efecto la decisión y ordenar que vuelva a interpretar y resolver al juez de la causa. Y para eso se tiene que cumplir con requisitos de la carga argumentativa correspondiente. Sobre eso es importante revisar la sentencia 0340-2016 S2. Entonces, todo esto tenemos que verificar una vez que hemos tomado la decisión de adoptar como estrategia legal plantear la acción de amparo. Porque si concurre cualquiera de las causales de improcedencia, causales de denegatoria, tanto las que hemos mencionado rato antes, como estas autorrestricciones, nuestra acción de amparo estaría naciendo muerta. No podemos hacer un trabajo cuyo resultado sea negativo para el cliente, porque el cliente está generándose una expectativa, segundo, está incurriendo en gastos. Por lo tanto, no podemos ni debemos hacer esto. Bueno, ya tenemos claro todo eso. Tenemos la estrategia, hemos verificado que se encuadra en las causales procedencia porque se trata de violación de derechos, no de restricción legal o limitación legal. Hemos desvirtuado, no concurre ninguna de las causales de improcedencia o de denegatoria. Entonces tenemos que trabajar la acción de amparo. ¿Cómo trabajar la acción de amparo constitucional? No hay fórmulas únicas, sin embargo, reitero, yo comparto una experiencia, no es ninguna fórmula ni receta, ni mucho menos. Desde mi punto de vista, lo primordial para hacer el trabajo es preparar el material básico. Y eso supone revisar y tener la doctrina sobre los institutos jurídicos que incluye la problemática a resolver. Si nuestra problemática deviene de un proceso judicial en materia penal, todos los institutos que estén involucrados en esa materia tenemos que respaldarnos con una averiguación de la doctrina. Luego es importante tener a mano la identificación de las normas, no de una, sino el plexo normativo y a partir de la norma y sus vínculos, la Constitución, las leyes respectivas, dependiendo si venimos del ámbito penal, del ámbito civil, comercial, del ámbito administrativo, y también es importante tener a mano los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, los derechos reconocidos por estos tratados son invocables y son tutelables por las autoridades correspondientes. Luego, es importante tener jurisprudencia constitucional identificada, vinculada a la temática y la problemática que vamos a enfrentar a través de la acción de amparo constitucional y, en su caso, la jurisprudencia ordinaria establecida respecto a la problemática que tenemos que plantear en la acción de amparo. Y finalmente, es recomendable, desde mi punto de vista, es necesario tener los estándares internacionales a mano. Yo siempre recomiendo, para mí es una especie de Biblia jurídica, esta publicación de la Fundación Konrad Adenauer, Convención Americana sobre Derechos Humanos, comentada. Es una magistral obra trabajada por varios expertos en derechos humanos que analizan cada artículo, cada norma de la Convención, sistematizando los estándares internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y tienen acceso gratuito ingresando al sitio web de la Fundación Konrad Adenauer, programa Estado de Derecho para América Latina. Ahí tiene una sección de la biblioteca donde pueden bajar gratuitamente y tener en su ordenador. Es una herramienta vital de trabajo. ¿Cuáles son aspectos centrales para plantear la acción de amparo constitucional? Si tomamos en cuenta que es cierto que por mandato del artículo 3, numeral 5 del Código Procesal Constitucional, las acciones tutelares se rigen por el principio del no formalismo, no es menos cierto que hay requisitos mínimos estipulados por el artículo 33 del Código Procesal Constitucional. Por lo tanto, los aspectos centrales que debemos trabajar para construir nuestra acción de amparo es identificar con claridad y precisión los hechos ilegales que vamos a denunciar, los hechos ilegales en que ha incurrido
la autoridad contra quien plantearemos, la persona particular contra quien activaremos la acción de amparo, ¿cuáles son esos hechos ilegales? ¿Se tratan de acciones, son omisiones o son determinaciones? Luego, demostrar con fundamentos jurídicos la ilegalidad de cada una de esas acciones, de las omisiones, determinaciones. Esto en virtud, nuevamente, a que la acción de amparo no procede contra decisiones, acciones legales, sino contra aquellas decisiones, acciones, omisiones ilegales. Entonces, es importante trabajar en esta parte. Un ejemplo, si el cliente me pide impugnar un auto supremo por vía de amparo constitucional, yo tengo que revisar el auto supremo cuidadosamente, analíticamente, objetivamente. ¿Para qué? Para determinar qué hechos ilegales contiene ese auto supremo. Y puedo como ejemplo, indicativamente, no exclusivamente ni excluyentemente, puedo detectar una omisión ilegal de no haber realizado un análisis objetivo e integral del proceso. Saben los colegas abogados, jueces, que el derecho al debido proceso en su garantía mínima, el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, genera obligaciones para el tribunal superior que resolverá la impugnación. Y sobre esto, la Corte Interamericana ha establecido como estándares en su sentencia del caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, del caso Mohamed versus Argentina, caso Corín Notrimán y otros versus Chile, el caso Mendoza versus Argentina, como uno de los primeros estándares mínimos, la obligación del Tribunal de Alzada de realizar un nuevo examen objetivo e integral del proceso para detectar los errores, las ilegalidades, las irregularidades y poder repararlas, porque es garante de respeto de la Constitución y de los derechos humanos del procesado. Puedo detectar en el auto supremo la ilegal determinación de declarar infundado el recurso sin reparar las ilegalidades denunciadas en el recurso. Entonces, si detecto, luego, en cada caso, tengo que demostrar con fundamentos fácticos y jurídicos esa ilegalidad. Es muy frecuente detectar últimamente en el auto supremo la acción ilegal de haber realizado un nuevo acto de juzgamiento de instancia. Yo he conocido varios autos supremos donde el Tribunal de Casación no se aboca a resolver el recurso en los términos planteados, tomando en cuenta que la casación es un nuevo proceso de derecho, no de hecho. Por eso tiene causales de procedencia tasadas en la legislación procesal, por ejemplo, en materia civil, que será ante una violación de la ley, una errónea interpretación y aplicación de la ley, o frente a errores de hecho y de derecho en la valoración del pueblo. Son las dos únicas causales. Y yo veo que no resuelven esto, sino se ponen a juzgar de nuevo respecto a los hechos controvertidos planteados en la demanda. Entonces, detecto esta ilegalidad y pues denuncio en la acción de amparo. También es no poco frecuente, sino al contrario, muy frecuente, establecer y detectar la omisión ilegal de no exponer los suficientes y razonables fundamentos jurídicos que sustenten y justifiquen la determinación adoptada en el auto supremo. Solamente a manera de ejemplo. Entonces, es esto lo que tenemos que hacer antes de redactar el memorial, identificar. Y luego, ya en el memorial, tendremos relación de hechos, porque el artículo 33 lo que nos exige es una relación de los hechos ilegales. Es diferente a los antecedentes. Normalmente los abogados confundimos antecedentes con relación de hechos. Los antecedentes, desde mi punto de vista, son el relato cronológico de lo que ha acontecido desde la presentación de la demanda hasta la emisión del auto supremo, por decir, en materia judicial, o desde el inicio de un proceso administrativo y la adopción del acto administrativo en el ámbito administrativo.
A eso llamo yo antecedentes. La relación de hechos ilegales que exige el artículo 33, numeral 4 del Código Procesal Constitucional, supone que como técnicos, juristas especializados en derecho, tenemos que identificar cuáles son los hechos ilegales en los que ha incurrido la autoridad. ¿Son acciones? ¿Son omisiones? ¿Son determinaciones? Los tenemos que identificar y luego demostrar con fundamentos fácticos jurídicos, apoyados en doctrina, en jurisprudencia, en estándares internacionales, la ilegalidad respectiva. Y ahí está el fruto de nuestro trabajo especializado. Alguna vez algún cliente nos dice cuando anunciamos el honorario, pero si solamente es un escrito, no le estoy cobrando por hacer el escrito, solo puede hacer una secretaria. Estoy cobrando por qué cosa va a tener ese escrito. Y eso simplemente va a ser un especialista en la materia. Luego de haber identificado los hechos ilegales y haberlos relatado con fundamentos jurídicos, ¿qué otro tema esencial debe tener nuestro trabajo? Identificar con propiedad los derechos fundamentales vulnerados. Digo con propiedad porque a veces cometemos el error de invocar erróneamente derechos. Solamente déjenme poner un ejemplo. Le han destituido ilegalmente a un concejal municipal. Presentan la acción de amparo, invocan como vulnerado el derecho al trabajo, artículo 46 de la Constitución. El derecho al trabajo, reconocido por el artículo 46 de la Constitución, se entiende como la capacidad y potestad que tiene toda persona de realizar una actividad física o intelectual por encargo de otra, para generar recursos que permitan su subsistencia como la de su familia. Por lo tanto, es una actividad en relación obrero-patronal con un empleador y un empleador. Por eso hay una protección reforzada al empleado frente al empleador. Y el concejal municipal no está en esa relación obrero-patronal, es una autoridad electa, es un representante del pueblo. Entonces, si lo han destituido ilegalmente, no están violando su derecho al trabajo, están violando su derecho político a ejercer la función pública para la que ha sido elegido. Por esto es importante identificar con propiedad los derechos vulnerados, porque el artículo 33, numeral 5, nos exige la identificación de los derechos vulnerados. Luego, demostrar con fundamentos fácticos y jurídicos la vulneración, porque tampoco es suficiente decir se ha vulnerado mi derecho al debido proceso en sus componentes o garantías mínimas del derecho a la defensa, del derecho de impugnar el fallo, del derecho a la motivación. Tenemos que explicar por qué, de qué manera se ha vulnerado ese derecho a la defensa, de qué manera se ha vulnerado el derecho de recurrir el fallo, porque es muy frecuente que la autoridad luego nos diga, como que se ha presentado el recurso y ahí está el auto supremo. Sí, señor, pero usted se ha olvidado que según los estándares mínimos, el recurso debe ser de resultados, no de mera existencia. Y su decisión me conduce a un recurso de mera existencia porque usted no ha reparado una sola ilegalidad de las varias cometidas por el juez Acu y por el juez Atiem. Pero para eso tengo que demostrar con fundamentos fácticos y jurídicos en qué momento se produce la vulneración, por qué se considera vulnerado y no restringido legalmente el derecho fundamental. Aunque lamentablemente algunas veces presentamos escrupulosamente fundamentando y nos ponen un auto con carácter previo, identifica los derechos y explica por qué está vulnerado. Ahí lo tiene, incluso con subtítulo. Pero bueno, son gustos y gustos. No voy a entrar en esa temática de la queja, terminaría llorando y les haría llorar a ustedes. Y luego, otro tema esencial en nuestra construcción de la acción tiene que ser el petitorio en términos claros y precisos. Claros. Solicitamos, obviamente, se admita a trámite, se señale audiencia y se conmine a la autoridad demandada, accionada, para que presente informe. Y escuchado el informe y los fundamentos se sentencia, concediendo la tutela. Ok, hasta ahí está bien, pero no es suficiente. Al conceder la tutela, ¿qué debe ordenar el juez? ¿Dejar sin efecto el auto supremo? Si ha dejado sin efecto, ¿qué debe ser? ¿Dejarlo ahí o ordenar que emita uno nuevo? Entonces, tenemos que ser precisos. Y eventualmente,
las medidas cautelares si son necesarias. En muchos casos siempre será necesario que se aplique una medida cautelar porque entre tanto se tramite la acción de amparo, se puede ejecutar la decisión impugnada causando daños irreparables e irremediables. Lo que sí se exige es la carga argumentativa de demostrar el posible efecto, no solo enunciarlo, de demostrar por qué el efecto de la ejecución de la decisión impugnada podría ser irreparable o irremediable. Con todo eso, entonces, ya pues preparamos nuestro memorial y cuál debe ser el contenido básico según las normas previstas por el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, el apersonamiento, si es que lo estamos haciendo por encargo de tercera persona con un poder notariado, el planteamiento de la acción, que en derecho procesal es recomendable siempre iniciar una acción, una demanda, con un planteamiento al principio, presentando el caso, identificando la problemática y postulando la pretensión, porque a partir de eso el juez va a hacer seguimiento. Este es el planteamiento. Entonces, ¿se cumple con los requisitos? Sí. ¿Cuáles son los antecedentes del caso? Estos. ¿Y qué hechos ilegales se me está denunciando? Estos están correctos. ¿Qué derechos se han identificado como ilegales y qué me piden? Ok, admitido, y en función a eso resolverá. Es recomendable, no imprescindible, advertir el agotamiento de las vías, la concurrencia de la legitimación, etc. Luego, la referencia de antecedentes de la resolución jurada, esto que les decía, el relato cronológico, antecedentes con relevancia para que se ubiquen en la problemática planteada. Luego, la relación de hechos legales, que es diferente a los antecedentes. La relación de hechos, como he explicado, es identificar qué acciones, qué determinaciones, qué omisiones ilegales ha asumido, ha cometido la autoridad accionada. La identificación de los derechos fundamentales, el petitorio en términos claros, y luego los accesorios como medidas cautelares, identificación de terceros interesados y la prueba que se acompaña o se anuncie donde se encuentra la prueba. La audiencia pública, pues bueno, no voy a explicar los elementos procesales, sino las recomendaciones. Siempre debemos preparar la audiencia anteladamente. Es recomendable prepararnos unas fichitas porque la audiencia es oral y no se permite la lectura, pero se permite tener unas fichas ahí de memoria. Nadie va a retener todos los componentes del planteamiento de la problemática en la cabeza, puede utilizar unas fichas. ¿Cuál es el rol del accionante en la audiencia pública? Le conceden la palabra para ampliar fundamentos. Entonces, es recomendable presentar el caso, identificar la problemática que se tiene que resolver para que no entremos en una discusión bizantina, donde yo digo, ¿de qué color es este producto? Y el accionado ha entendido que estoy discutiendo el tamaño, y por lo tanto que las autoridades comprendan que lo que se va a discutir es el color, no el tamaño. Hacer una referencia resumida de los antecedentes para que se ubiquen en la problemática las autoridades que van a resolver, exponer los fundamentos más importantes, no reiterar los que está en el memorial, sino aquellos que uno considera importantes, incluso ampliando fundamentos, pero no ampliando la acción, que se produciría si se introducen nuevos hechos ilícitos o se invocan nuevos derechos que no estaban en la acción de amparo. Y es recomendable desvirtuar el informe. Pero lamentablemente, en una posición que yo respeto, pero no comparto, los jueces y tribunales dicen que porque no está el Código Procesal no hay dúplica y réplica. No, no tiene por qué estar el código. La naturaleza de un proceso que es controvertido, y así dicen además los estándares, obliga a que exista dúplica y réplica. Porque yo ratifico mi acción, amplío los fundamentos, viene el accionado con un informe que falta totalmente a la verdad. Tengo derecho a decir, esto es falso por esto y esto es falso. Entonces tengo derecho a la dúplica, y a su vez el accionado a la réplica. Pero han cortado esto, lo que reitero con mucho respeto, yo critico, no me parece correcto, porque se desnaturaliza el derecho a la defensa, lleva implícito el derecho a controvertir. El derecho de acceso a la justicia lleva implícito como contenido esencial el derecho a controvertir. Pero bueno, tenemos que sujetarnos a lo que es la práctica en nuestro país.
Es esto cuanto puedo compartir con ustedes. Sé que incluso ya me he excedido de los 45 minutos que me dieron, pero me comprenderán que la temática es tan amplia que no se lo puede reducir mucho en 45. He procurado hacer esfuerzo. Agradezco mucho vuestra atención. Seguramente hay preguntas y estoy ya no a responder. Muy bien, gracias, doctor José Antonio Rivera. Una exponente, una excelente exposición, la que nos ha brindado, sistemática, metodológica y, como quien dice, con chiwis. Gracias, doctor, por su participación. Doctor Edson, si tiene algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Emilio. Tenemos algunas preguntas que nos hacen nuestros seguidores. También sus muestras de agradecimiento y felicitación están ahí en la plataforma de Facebook Live. Realmente una clase magistral, señalan. Y acá algunas consultas. Dice, ¿cuál considera que es la parte más importante y que deben tener cuidado los abogados al redactar una demanda de acción de amparo constitucional? Como dije en mi exposición, el núcleo central, vital, es uno, el planteamiento, donde tengo que presentar el caso, identificar la problemática en uno, máximo 2 párrafos, y postular mi pretensión, que será plantear la acción, identificando a las autoridades en contra de quienes planteo y qué es lo que impugno. Si es una resolución, una determinación, qué es lo que impugno. 2, la parte medular es la relación de los hechos ilegales. Tengo que identificar con claridad qué hechos ilegales estoy impugnando o qué hechos ilegales ha cometido la persona, la autoridad en contra de quien dirijo la acción. Y reitero, no solamente, es decir, la ilegal determinación de declarar infundada la casación, tengo que decir por qué es ilegal, con datos fácticos y jurídicos. Y 3 es la parte de identificación de los derechos, demostrando con argumentos fácticos y jurídicos la vulneración, demostrar que no es una restricción, sino una violación, lo que en el lenguaje procesal boliviano se llama el nexo de causalidad entre el hecho y el derecho invocado. Son los núcleos centrales de una acción que debemos tener cuidado como abogados al plantear. Tenemos otra pregunta, doctor. Tenemos un banco de preguntas prácticamente, aunque es muy larga, pero voy a tratar de sintetizar. Si una nota administrativa es superior al artículo 15 de la Ley 025 y al artículo 410 de la Constitución, vulnerando la jerarquía normativa, con esta nota administrativa dicta el juez la resolución. Una nota administrativa puede ser superior a la Constitución, las leyes o los decretos, vulnerando el artículo 122, 123 y 410 de la Constitución. Esa es la pregunta, doctor. Bueno, a ver, esto creo que no es tanto del amparo, pero respondo. Por supuesto que, primero, habría que diferenciar entre nota y acto administrativo. Ni siquiera un acto administrativo puede estar por encima de la ley menos de la Constitución, porque hay un principio de jerarquía normativa establecido por el artículo 410, parágrafo segundo, que establece 4 niveles jerárquicos de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Estado boliviano. El primer nivel constitucional, con la Constitución, tratados del bloque de constitucionalidad. El segundo nivel, los tratados internacionales en materias que no abordan derechos humanos y derecho comunitario, por lo tanto son infraconstitucionales, supralegales. El tercer nivel legislativo, donde están las leyes nacionales, departamentales, municipales, derecho consuetudinario, estatutos autonómicos, cartas orgánicas. Y el cuarto nivel, los reglamentos, y luego se incluirán las resoluciones judiciales, los actos administrativos. De ninguna manera podría calificarse como válido alguna restricción de un derecho sobre la base de una comunicación, una carta, una nota administrativa, si la misma infringe o es contraria a normas legales y constitucionales. Tenemos otra pregunta. Señala, cuando hay una colisión de derechos entre los de una persona adulta mayor y las de un niño,
¿Cuál debe prevalecer desde la concepción constitucional en un amparo constitucional? No hay una regla general. Según la teoría principialista del derecho constitucional, Robert Alessi, cuando hay una colisión de principios, mandatos de optimización, que acá conocemos como derechos, lo que tendría que hacer el juez es realizar una actividad para determinar el peso específico de cada derecho, para definir cuál de los derechos en conflicto o controversia, en antinomia, tiene un peso superior frente al otro derecho y resolver, primero buscando la compatibilización, de no ser posible la compatibilización, sacrificar un derecho en aras de proteger el otro derecho. A eso en la corriente del principialismo, el constitucionalismo principialista, se denomina la ponderación de bienes. Ahora, ese trabajo no es general para todos los casos. En cada caso de conflicto o antinomia se tiene que hacer esta ponderación. Y esa actividad de ponderación no está librada al capricho y la discrecionalidad del juez, sino que existen parámetros y criterios para realizar esa labor. Tenemos otra pregunta. Gracias, doctor. Dice, se tiene entendido que la inembargabilidad de los sueldos y salarios, pero ¿qué pasa con los viáticos, bonos, que son accesorios a los sueldos? Esto puede ser embargable o puede ser protegido esa inembargabilidad por una acción de amparo constitucional. Bueno, a ver, habría que discutir, ahí los que tienen que entrar son los especialistas en materia laboral. He conocido varios casos de discusiones sobre qué es el salario, sobre si comisiones son parte del salario. Los del ámbito del derecho social laboral van a decir todo es salario, todo ingreso es salario, y si el artículo 48 establece la inembargabilidad de los salarios, también incluye esos accesorios. Pero también habría que preguntarse cuidadosamente si un viático es propiamente salario. Viático es un monto de dinero, estipendio, destinado a la alimentación de un servidor público que se ausentará del lugar de sus funciones a otro lugar diferente donde debe desempeñar sus funciones. Pero reitero, yo creo que ese es un tema mucho más de dilucidación para los especialistas en materia laboral y social. Bien, doctor, gracias por sus respuestas, aunque tenemos varias de las preguntas. Sin embargo, el tiempo es corto. Tenemos ya en plataforma al doctor Boris Wilson Arias y queremos agradecerle a nombre de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, la Asociación de Magistrados de Bolivia, el Colegio de Abogados de Chuquisaca y el Tribunal Departamental de Chuquisaca. Vamos a hacerle llegar al doctor una certificación, desde luego muy merecida, por esta su participación. Sus palabras finales, doctor. Les agradezco mucho por haberme tolerado una hora de su tiempo. Les agradezco a todas las instituciones que han organizado esta actividad, nuevamente por haberme hecho el honor de invitar y permitirme ser parte de una actividad solidaria. Saludo a mi muy apreciado y amigo y colega Boris Arias, y pues me despido de todos cuantos generosamente asistieron a esta actividad. Ojalá exista otra oportunidad de poder seguir compartiendo reflexiones en torno a algo que nos apasiona, que es el derecho constitucional. Muchas gracias y buenas noches desde Cochabamba.